Primero, empezar esta rueda de prensa haciendo un pequeño gesto hacia las víctimas del accidente ferroviario de Santiago, mostrar las condolencias en nombre del Partido Socialista en la isla de La Palma. Me parece que también tener ese gesto de solidaridad con las víctimas de ese terrible accidente que ha costado muchísimas víctimas, muchos fallecimientos en el mismo, es de uno obligado de ver en el día de hoy, ¿no? Bueno, venimos aquí, obviamente, la actualidad nos marca esta rueda de prensa. En el día de hoy la presidenta del Cabildo nos ha hecho verbalmente el comunicado de que firmaría los decretos de cese de los miembros del Grupo Socialista en el grupo de gobierno del Cabildo de La Palma. Es, como ustedes bien saben, una crónica de unos ceses anunciados desde hace muchos meses. Recordarles que en octubre del 2011 el Partido Socialista apostó por un acuerdo en el Cabildo Insular de La Palma que sirviera de puente entre dos fuerzas políticas, el Partido Socialista Obrero Español, Partido Socialista Canario y Coalición Canaria, siempre, hasta ahora en la historia, encontradas en nuestra isla. Hoy hemos hecho en el Consejo de Gobierno, el último Consejo de Gobierno de ese grupo de gobierno, una valoración positiva, tanto por la presidenta como por mí, por el vicepresidente del Cabildo, de una valoración positiva del funcionamiento de ese grupo de gobierno. Y a esa valoración, que me imagino que también le habrá trasladado la presidenta, también me remito, ¿no? Hoy se rompe un puente de diálogo, como decía antes, y de entendimiento entre los socialistas palmeros y Coalición Canaria. Y obviamente, por mucho que se diga, siempre tendrá consecuencias en esa relación entre ambas fuerzas políticas en la isla de La Palma. Y demuestra o traslada a la sociedad también una lección, que bajo presión, que bajo amenaza, nada se logra. Nada, absolutamente nada se logra. Y una segunda lección, la dificultad de los pactos en cascada en Canarias. Una lección que la sabemos también de otros territorios de nuestra comunidad autónoma, donde también, y también por Coalición Canaria, se han incumplido en pactos locales o en pactos insulares, como fue en el Cabildo de Gran Canaria, se han incumplido esos acuerdos. Hoy se ha hecho un gesto de la vieja política, la que elude el diálogo en libertad entre las fuerzas políticas, y se impone hoy la visión y el interés de un partido, de un interés partidario, de un interés partidista, y lo hace sobre los intereses generales de La Palma y de sus ciudadanos. Ninguna razón de gestión, de funcionamiento del pacto, ni del interés general de la isla avalan la decisión tomada hoy por Coalición Canaria en la isla de La Palma. Por eso, en nombre del Grupo Socialista y en nombre del Partido Socialista, es una decisión irresponsable que debilita gratuitamente la institución insular en un momento en el que la política con mayúsculas necesita gestos positivos a una sociedad en crisis. Recordar que los ciudadanos no le dieron la mayoría absoluta que se precisa para gobernar en solitario en una institución tan importante como esta. A nosotros, a los socialistas, nos queda la satisfacción de que nosotros sí hemos cumplido nuestra palabra en el Cabildo Insular de La Palma. El Grupo Socialista en el Cabildo pasa ahora a la oposición con todas las consecuencias. Apoyaremos y valoraremos positivamente aquellas políticas en línea con nuestro trabajo y también estaremos en contra si éstas se desvían del interés general y nuestra visión de lo que necesita La Palma. Y pasa por ello por ejes estratégicos como la diversificación económica, en la que hemos hecho un trabajo intenso dentro del grupo de gobierno, por el mantenimiento de los servicios sociales y por el apoyo de nuestros municipios en un momento en el que han perdido ingresos de otras administraciones públicas. En la hoja de ruta, como me van a preguntar seguramente, del Grupo Socialista, no está al día de hoy la presentación de una moción de censura en el Cabildo Insular de La Palma. Y finalizo esta intervención agradeciendo el trabajo del personal de la corporación, funcionarios y personal laboral, y también por las muestras de afecto y compromiso que han tenido en estos tiempos desde octubre del 2011 con nosotros.
y por supuesto a mi grupo y los compañeros que nos han acompañado con su trabajo en el Cabildo Insular de La Palma. Hoy finaliza una etapa, pero nos espera un trabajo de entrega por nuestra gente, por nuestra isla y por sus ciudadanos. Ahora, desde la oposición. Y lo hacemos con el apoyo de todo nuestro partido en la isla. Un ejemplo de seriedad. Y seguro que con más apoyo ciudadano que cuando empezamos este mandato. Muchas gracias. Si desean formular, que me imagino que sí, alguna pregunta. Antes de finalizar, sí. Nosotros apostamos cuando, si recuerdan, empezamos la corporación también con un gobierno en minoría, con apoyo externo, y apostamos por un gobierno en el que participaran activamente las fuerzas políticas. Yo creo que ese es el ejemplo que deberíamos dar a la sociedad palmera en el día de hoy. Veremos cómo funciona, hay que darle la oportunidad, tienen la legitimidad de ser la fuerza más votada y nuestro régimen electoral le otorga esa prevalencia a la lista más votada en la isla, y vamos a dar también un ejemplo de seriedad dando la oportunidad a que la gestión en el Cabildo se encauce debidamente, y hay posibilidades de acuerdo en temas importantes, muy importantes para la isla. Nosotros no nos vamos a desviar de los criterios que hemos mantenido hasta ahora dentro del grupo gobierno. Sería una irresponsabilidad ahora, por intentar desestabilizar una institución, decir que donde habíamos dicho una postura, decir lo contrario ahora. No nos parece que ese sea el mensaje que debamos transmitir a la sociedad. Pero hemos dicho que vamos a la oposición, y la oposición significa que tiene que haber un compromiso claro para adoptar acuerdos en el Cabildo, y en la medida que esos compromisos se puedan ir adoptando y cumpliendo en el Cabildo, nosotros haremos esa oposición, que será constructiva, pero también será tajante en aquellos temas en los que se desvíen de ese interés general para la isla. Y yo creo que a lo largo de estos años el Partido Socialista, bajo mi dirección y antes del compañero Manuel Marcos, ha marcado posiciones clarísimas de cuáles son las apuestas que debería adoptar la isla de La Palma, y en ese trabajo nos van a encontrar, y nos va a encontrar los ciudadanos. Yo creo que ahora mismo la preocupación es una sociedad en crisis como la que tenemos hoy en nuestra isla, en general en todo el país, una crisis económica, pero también de valores. En una sociedad como esa se da un pésimo gesto, un gesto, como decía antes, irresponsable, teniendo un gobierno en minoría, pero hay que darle la posibilidad también de que ese gobierno pueda funcionar. Tampoco sé cuál es la postura de la otra oposición en el Cabildo ahora mismo, entonces puede haber apoyo de la otra fuerza política, no lo sé, y como no lo sé, y forma parte de su autonomía en las decisiones que vaya adoptando en cada momento, pues tenemos que ver cómo evoluciona nuestra corporación. Yo creo que hay temas muy importantes de modificación del planeamiento insular, de cambios en la estructura económica de la isla con las nuevas tecnologías, con la eficiencia energética, en fin, trabajo que hasta el día de hoy, hasta el día de ayer, seguíamos intentando resolver y avanzar para que se puedan conseguir en próximas fechas, y ese trabajo nosotros no lo vamos a tirar por la borda ni la vamos a boicotear, obviamente. Al revés, vamos a ser muy vigilantes para que eso se produzca y se lleve a buen puerto, ¿no? Estamos hablando de inversiones muy importantes para nuestra isla, que superan los 45 millones de euros, y que son una apuesta clara por lo que debe ser, ¿no? Igual que una apuesta por cambiar parte del planeamiento insular para hacer cabida al cambio económico en el que el sector turístico es una pieza clave para su diversificación, y saben que en eso pues ha habido diversidad de criterios en cuanto a encauzar algunas de las propuestas que hay, y en cuanto a la valentía para afrontar los cambios que la isla necesita. Yo creo que no estamos ahora mismo para boicotear absolutamente nada, sino para hacer una oposición constructiva y dar una oportunidad a que ese gobierno en minoría
pues tenga los apoyos en temas importantes necesarios para sacarlo adelante. Si no es así, pues ya se valorará en los órganos del partido qué es lo que puede ocurrir, qué otras alternativas puede haber. Pero ahora, hoy por hoy, que es lo que quería transmitirles, no vamos a adoptar una especie de actitud de venganza con una moción de censura que la sociedad tampoco creo que entendería, ¿no? Esto no es cambiar un mero cambio de sillones, sino apostar porque la gestión cambie las cosas, solucione cosas que los ciudadanos hoy están ávidos de ver que los políticos somos capaces de solucionarlo. Y en estos meses quizás el Partido Socialista ha sido el que menos, o el que menos en esta historia, pero en la medida en la que los ciudadanos puedan entender que estamos en eso, casi no nos queda otro remedio que pedir disculpas por esta crónica, como decía antes, poco edificante de las amenazas hechas públicas sobre fuerzas políticas, etcétera, ¿no? Decía antes que lo importante en política también es acometer los diálogos entre las fuerzas políticas desde la libertad y desde el entendimiento de que para sacar acuerdos adelante tiene que haber un diálogo basado en esos principios de respeto y de diálogo que, desde mi punto de vista, unos acuerdos en cascada no funcionan en Canarias, porque lo hemos visto en multitud de territorios en Canarias de que no funcionan, ¿no? La presidenta dice que ustedes tienen un pacto global con el Partido Popular en La Palma y que han decidido, frente a gobernar o tener un pacto con el Canarias, tener un pacto con el Partido Popular. Pregunta, ¿hay un pacto global con el PPE? Es que si hubiera habido un pacto global con el Partido Popular, pues a lo mejor quien les habla hubiese sido presidente del Cabildo hace 2 años, ¿no? Entonces, como eso es la prueba del algodón, y en cada municipio los compañeros en su legítima también interpretación de la realidad y de sus compromisos con el electorado, pues han decidido cosas, ¿no? Y si vuelvo a decir, y donde puede haber un diálogo con Coalición Canaria, no se puede realizar ese diálogo bajo la presión, sino sobre la libertad, sobre los acuerdos, sobre la posibilidad de entendimientos, y nosotros lo hemos hecho en el Cabildo. Si hubiese habido un acuerdo global, pues en el Cabildo hubiera habido otro grupo de gobierno en estos 2 años, y eso no ha ocurrido. Yo creo que más claro que eso. Sí. Bueno, vamos a ver. Como decía antes, era una crónica de lo que no debe ser en política. Yo creo que también en eso Manolo Marcos ha hecho también alguna referencia en estos días, y yo se lo he valorado muy positivamente, de que bajo ese chantaje y bajo esa presión, además transmitida casi al momento a los medios de comunicación, es absurdo, es totalmente absurdo lo que ha ocurrido, y probablemente se escribirá en algún manual de política de cómo no se deben hacer las cosas para intentar llegar a algún tipo de acuerdos, ¿no? Pero como, bueno, de alguna manera se incide sobre lo mismo, sí les digo que yo he mantenido, a pesar de que muchos compañeros de ustedes, periodistas que son incluso amigos, no les he cogido el teléfono, he intentado mantener una actitud de prudencia, de muchísima prudencia sobre lo que estaba ocurriendo, entre otras cosas porque no estaba dispuesto a bailar al son de lo que de la balada que estaban interpretando otra fuerza política, ¿no? Yo aquí están mis compañeros, a los que agradezco. Faltaban algún compañero por venir, bueno, ya están casi todos aquí. Yo les agradezco su presencia, porque eso también refuerza la posición que hemos mantenido, ¿no? De ese respeto a los pactos locales, en la medida en que cada agrupación local valora y valora la gestión en cada municipio, y la valora en el sentido de hacer lo mejor para sus ciudadanos, y en la medida que esos pactos nos transmiten que funcionan, pues desean conservar esa palabra, y yo creo que damos un buen ejemplo que muchos compañeros en Canarias valoran muy positivamente, no solo los compañeros que están aquí detrás de mí, sino muchísimos compañeros de Canarias que en estos días nos han manifestado sus muestras de afecto y de apoyo, gente muy relevante del partido,
que nos han trasladado esas muestras de apoyo que yo personalmente también quiero agradecer expresamente ante los medios de comunicación. ¿El Ejecutivo Insular en algún momento presionó a algún comité local para que cambiaran algunos impactos locales? No, lo que hubo es la misma directriz en el sentido de la federal, la regional, pues manifestaban su deseo que hubiera acuerdos con Coalición Canaria. En algunos sitios, en otros menos, se entiende que es imposible esos acuerdos bajo esa presión y no en todos sitios, ¿no? Obviamente, ¿no? Porque hay realidades y mucha gente del partido, cargos muy relevantes lo han entendido, ¿no? Lo han entendido de que la realidad de cada municipio, y me recordaban, tú estás en el territorio, sabes lo que puedes hacer o lo que no puedes hacer, y de todas maneras se basa en esa libertad de la que hablábamos antes, de si no se hace cada vez más difícil la política, ¿no? Pues si no hay el mínimo margen de libertad, de compromiso ante una sociedad por parte de quienes se presentan en las elecciones, en la que no solo van una sigla, sino va el empeño de una palabra y de una imagen de nuestros compañeros, eso tiene un valor. Y cuando pedimos a un compañero que se enfrente en unas elecciones a unos rivales y defendiendo unas siglas, lo hacemos también con su bagaje, con la demostración de su palabra, de cómo actúa ante la vida, y eso no se puede destruir por muchas directrices que pueda haber de muchos sitios. Y después hay sitios importantes o lo que sea, como es el Cabildo, en la que los propios socialistas palmeros dimos también un gesto de responsabilidad, admitiendo que en el Cabildo, contrariamente a los acuerdos que se habían adoptado en los ayuntamientos, se apostara por un gobierno con Coalición Canaria, y que desde La Palma también se respaldara con sus diputados el pacto regional en el Parlamento de Canarias. Yo creo que también esos son muestras también de responsabilidad política en momentos difíciles, ¿no? Yo creo que queda más que explicado ese aspecto, ¿no? Dos cosas. Una, tiene que cuando ustedes entraron al gobierno anunciaron que iba a haber una nueva forma de gobierno, con más democrática, de participación, de parte de una institución de los recursos, teme que un poco haya un retroceso en ese sentido. Y segundo, este viaje se ha sentido acompañado por la dirección regional del partido, o se ha sentido solo. Sobre lo primero, gracias. Sobre lo primero, como estaremos vigilantes, ¿no? Hay un compromiso de apoyo a las corporaciones locales que iniciamos en este mandato, y ahí está un plan de infraestructura, también este año un plan de empleo, compromisos con ayuntamientos que necesitan inversión pública para mantener ese pequeño empleo local que se necesita en momentos de crisis. Yo creo que el Cabildo, y más por el impulso del Grupo Socialista, que aquí también tenemos que decirlo, pues ha adoptado ese tipo de políticas, ¿no? Especialmente de encuentro con los ayuntamientos, y yo creo que los compañeros también aquí valoran muy positivamente, ¿no? Ese esfuerzo que ha hecho en momentos de crisis, porque el Cabildo también, no se olviden, que tiene muchísimo menos ingresos que hace 4 o 5 años. Estamos hablando de 30 y pico millones de euros menos de un presupuesto actual de unos 80-82 millones de euros, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está la impronta del Grupo Socialista, y estaremos vigilantes también para que eso pues se siga cumpliendo, y espero que en eso no haya ningún cambio, entre otras cosas porque a la hora de aprobar presupuestos, pues al menos si esos compromisos no se mantienen, obviamente no tendrían nuestro apoyo. Yo creo que no sería lógico. Y sobre lo otro, pues la dirección regional la compone un grupo de personas amplio, bastante amplio, y como les decía antes, sí hemos tenido muestras de solidaridad de muchos compañeros, miembros también de esa ejecutiva regional, muy relevantes, miembros de las direcciones insulares también, que forman parte también de la ejecutiva regional, y por tanto yo me quedo con lo bueno. Lo otro, que lo hay, obviamente, pues lo dejo en una parte, porque en todos los partidos pues cuecen habas por un lado y por otro, ¿no? Pero valoro más lo positivo de los compañeros de otras islas, que en estos días pues nos han hecho llegar esos extraordinarios gestos de afecto.
Vamos a ver, en cuanto al funcionamiento de Sodepal, yo creo que se han hecho esfuerzos en estos 2 años. Nosotros lo valoramos, creo que hicimos alguna intervención en el Pleno, de una evolución de reducción del empleo público en Sodepal, de hacer un esfuerzo por ajustar esa empresa pública y seguiremos en esa línea. Como lo pedimos en el grupo de gobierno, pues lo seguiremos pidiendo en la oposición, en el sentido de ver que aquellos puestos que no sean necesarios, un dinero público que tenemos que gestionar bien, en la medida que cumplan funciones que deseamos que continúen, pues hay temas como la comercialización que valoramos, el temas como de apoyo a ciertas actividades relacionadas con la divulgación turística de la isla, pues bueno, en la medida, pero siempre ajustándolo muchísimo, porque estamos hablando de que hoy el empleo público está siendo reducido en las administraciones, que hoy la administración solo puede reponer de los que se jubilan, de los puestos de trabajo que se van perdiendo, solo se puede reponer un 10% de lo que se va perdiendo por jubilación, y tenemos pues materias como servicios sociales que son fundamentales, y los ingresos que podamos ir ahorrando en cualquier parte del Cabildo tienen que ir para reforzar esa línea de trabajo, porque hoy hay un dato importante, ¿no? He visto algún titular reciente, la reforma de la ley de régimen local, que ojo lo que se nos viene para el Cabildo también. Si esa ley finalmente se aprueba, todos los servicios sociales municipales pasarán a la comunidad autónoma, y saben que en Canarias la comunidad autónoma ha transferido a los cabildos esa materia. Ojo lo importante que es y el periodo de transición que va a vivir el Cabildo, en fin, pues no es el mejor ejemplo que lo sea en minoría, ¿no? Pero bueno, veremos cómo se articula eso, pero son temas muy importantes para la realidad social de la isla, ¿no? Y nosotros lo que está claro que no vamos a aceptar ni por una ley estatal ni por la gestión de nadie que se desmantelen servicios sociales que hoy están llegando a nuestros municipios y que son parte de los estabilizadores sociales que también en una crisis ayudan a que las cosas sean, el sufrimiento llegue menos a nuestra gente, ¿no? La presidenta decía que precisamente eso lo acaban de comentar, es decir, que no entendía cómo el Partido Socialista a nivel nacional estaba haciendo una política de oposición directa a las líneas que está estableciendo el Partido Popular, y después en la isla de La Palma era capaz de mantener acuerdos locales. Se hablaba de incoherencia por parte de los socialistas en ese sentido. Vamos a ver, en relación a eso, pues, devolver la pelota rápidamente, ¿no? En Canarias llevan 20 años de pacto Coalición Canaria con el Partido Popular, ¿no? Quien ha alimentado... No, pero permíteme terminar. Si es por eso, creo que los ejemplos de acuerdos entre Coalición Canaria y Partido Popular me remito a los que ha habido en Canarias durante muchísimos años, ¿no? Entonces, y después en el ámbito local decirles, y estamos hablando de política con mayúsculas, es decir, lo que es el gobierno de Canarias y lo que son también los cabildos, en la medida en la que participan de esas grandes competencias autonómicas, ¿no? En el ámbito local hay otras variables que tenemos que aceptar también en estas reglas del juego, ¿no? Que son las personas, como decía antes. Las personas se enfrentan a procesos electorales y la gente no solo vota vota siglas, comportamientos, y vota también personas que van con unos compromisos en esas elecciones, y por tanto esa dialéctica de que si se pacta en un sitio con otro, también Coalición Canaria ha pactado en muchos ayuntamientos en Canarias. Pues no tiene lógica que exija el PSOE aquí cuando ellos pactan en otra parte de Canarias con esa misma fuerza política. Y lo hicieron en el Cabildo de Gran Canaria y lo han hecho en otros municipios. De los últimos, Güímar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea que tampoco... Yo creo que si hablamos de incoherencia, o aceptamos que todos somos incoherentes en esto de la política, o aceptamos que en el ámbito local es muy complicado los pactos en cascada, que es también el mensaje que todos los compañeros en la isla nos transmiten y nos hacen valorar en ese sentido, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Pues nada, muchas gracias.